Bien, pues en este video se va a demostrar el funcionamiento de algunos latch y unos flip-flops. El primero es el latch SR asíncrono, que cuenta con dos entradas SIR, SZ y RRZ y dos salidas Q y Q negada. Este componente pues tiene esta forma y por dentro tiene estas dos compuertas que están en retroalimentación, como vemos por estos cables, y se rige por esta tablita. Entonces, estos tienen unos, por así decirlo, funciones especiales, que es, por ejemplo, vamos a ver los primeros estados, que es cuando S está en 1 y R está en 0, va a haber una salida en Q. Cuando es el caso contrario, va a haber una salida en Q negada. Estas dos salidas, pues es la Q y la Q negada, siempre van a ser diferentes. ¿Por qué digo que tienen algunos estados especiales? Porque, por ejemplo, cuando los dos están en 0, el estado se va a quedar como estaba anteriormente. Si como vemos aquí puedo mover R como sea y se va a quedar igual. Si yo cambio la salida en Q, mismo caso, yo puedo mover S como sea y se va a quedar en el mismo estado. Sin embargo, como uno es negado y el otro está normal, pues siempre van a ser diferentes. Por eso existe el estado no definido o el estado prohibido, que es cuando los dos son iguales y se da cuando las dos entradas están en uno, como vemos aquí. El siguiente tiene tres entradas. La tercera entrada se llama EN y también tiene un estado prohibido. Vamos a verlo por acá. Es el HCR síncrono con habilitador enable, que pues es la tercera entrada. Tiene también dos salidas, Q y Q negada. Esta es la tabla que usted nos puso, sin embargo yo la resumí un poquito. ¿Cómo la resumí? Pues simplemente cuando EN está en cero, es como que define o mueve, no, más bien sí define a las demás entradas. Entonces, cuando n está en cero, que es este caso, nada va a cambiar, ¿sí? Por más que yo mueva S, R, como sea, no va a cambiar el estado. Por eso dice no, es, NS, que es, no cambia. Y también no cambia cuando los dos S y R están en cero y N está en uno, ¿sí? Como vemos, no cambió. Si yo cambio la entrada, disculpe, si yo cambio la entrada a Q negada y bajo N, por más que yo mueva todas, va a seguir igual, no va a cambiar, ¿ok? Igual si pongo estas dos en cero y subo, no cambia. ¿Cuándo es cuando empieza a cambiar? Pues cuando N está en cero y variamos un poquito S y R. Cuando R está, R está en 1, perdón, que es este caso, va a haber una salida en Q negada. Y el caso contrario, cuando S está en 1, va a haber una salida en Q. El estado prohibido se da cuando todos están en 1, como vemos aquí las dos salidas son iguales y están en 1, como vemos también aquí en la tabla. Pues también cabe mencionar que pues las compuertas ya no son las mismas, son ahora AND negadas y hay 4, 2 en retroalimentación y las otras aquí conectadas entre sí con su entrada de N. Okay, el siguiente es un poquito similar, nada más que ahora tiene dos entradas, D y N. ¿Por qué tiene dos entradas? Pues como vemos aquí, agregamos una negación, entonces D va a ser la entrada de dos compuertas y N pues también, ¿ok? Entonces este de acá tiene esta forma, este de aquí, y pues por dentro pues tiene esto, ¿no? Vamos a comprobar, déjenme mostrar bien la tabla, ahí sí. Entonces, es el mismo caso cuando n está en cero, nada va a cambiar, como vemos aquí, permanece igual. Vamos a cambiar, que se mueve. Ahora tenemos una salida en Q y si yo pongo n en cero, pues nada va a cambiar, por más que yo mueva D. No sé por qué estoy cambiando la otra. Ahora, cuando n está en 1, pues es cuando va a cambiar. Si D está en cero, como vemos aquí, si D está en cero va a haber una salida en Q negada y si D está en 1 y en 1 también va a haber una salida en Q. Este elimina el estado prohibido, como vemos, por más que hagamos lo que sea, no va a haber una salida igual en las dos. ¿Okay? El siguiente ahora sí es un flip-flop.
Este es mejor porque tampoco tiene estados prohibidos y no se rige por el reloj, ¿ok? Entonces, mm, aquí pues tiene esta tabla que está puesta acá. El circuito que usted nos pone pues es el mismo que yo puse aquí. Entonces vamos a comprobarlo. Este tiene, en vez de N, tiene una entrada que se llama CLK, que no va a estar siempre en 1 o en 0, más bien cuando se activa o cuando tiene efecto en el circuito es cuando tiene una transición del reloj, que es cuando va de bajo a alto. Entonces vamos a comprobar esto. Em, por ejemplo, si yo tengo eh, si yo tengo Q, digo K en 1, perdón, y K, K la tengo en 1 y J en 0, debería haber una salida en Q negada. Entonces, ¿por qué no la hay? Pues porque todavía no hago una transición. Ahora, cuando yo suba va a cambiar, ¿vio? Entonces, si yo hago una transición, va a cambiar, por ejemplo. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Aquí lo subí, sin embargo, la transición se completa cuando sube y baja, que es en este momento, ¿ok? Ahora, el estado en el que no cambia la salida es cuando los dos están en cero. Como vemos, por más que yo mueva y haga las transiciones que quiera, no va a cambiar. Ahora, por ejemplo, si yo pongo, si yo cambio la salida con negada y ahora pongo estas dos en cero, no va a cambiar nunca. Y el otro estado, el que falta, es de basculación. ¿Qué significa esto? Pues que va a cambiar, va a alternar más bien entre la salida de Q y Q negada. Entonces vamos a poner estas dos en uno y cuando empiece a hacer la basculación, como vemos, va a estar cambiando entre una y otra. ¿Sí? Ok. Ahora, por último, es este de aquí, es otro flip-flop. Este de acá es este de aquí, que es el 7474N. Y se rige por esa tablita. Entonces este nada más tiene dos entradas, D y CLK. Entonces vamos a comprobarlo. Si D está en 1, que es este de aquí arriba, y este hace una transición, va a haber una salida en Q, que lo estamos viendo, y el caso contrario va a haber una salida en Q negada. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo. La demás información del funcionamiento ya muy específico de los componentes, pues va a venir en el archivo de mi reporte. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.